Noches, Manuel. Buenas noches, vean todos ustedes. ¿Alguna duda, alguna consulta antes de iniciar con el desarrollo de la clase del día de hoy? Ya saben, jóvenes. Buenas noches, licenciado. Cuando tengan dudas, levantan la manita. Cuando yo considere conveniente, les voy a hacer la palabra. O sea, muchas veces tal vez no se las estoy explicando algo. Me gusta terminar lo que estoy explicando para poder hacer la palabra. Entonces, no vayan a bajar la mano. Ustedes esperen hasta que yo termine y yo les diga, por favor, active su cámara, active su micrófono. Por favor, Ángeles, active su cámara, active su micrófono y le escucho. Buenas noches, licenciado. Ya activé mi cámara y micrófono. No la veo yo. Solo veo que tiene su carita tapada. Ahora sí. Buenas noches, Ángeles. Solo con una consulta, fíjese que... Solo una tiene usted. A mí me surgió duda con la hoja de trabajo 2. Eso es con la licenciada Yesenia Gómez. La hoja de trabajo es con la licenciada Gómez y por eso es que yo siempre les doy unos 5 o 10 minutos antes de iniciar mi clase para que ustedes pregunten dudas que tengan con la licenciada Yesenia. Cualquier duda de hojas de trabajo es con la licenciada Yesenia. Ella ya sabe que por eso yo entro 10 minutos, 12 minutos después de la hora de inicio de la clase para que ustedes puedan preguntarle y ella les pueda solucionar las dudas. Okay, solo por hoy le voy a permitir, pero en esos 10 minutos antes que yo ingrese, preguntas sobre hojas de trabajo, por favor. Dice Yesenia, recuérdese, los primeros 10 minutos son para que usted resuelva esas dudas. Muy bien, licenciada. Ok, gracias, licenciado. Solo era como consulta, licenciada, si la operación del ejercicio 4 era suma y multiplicación, porque a mí me surgió duda, porque habla de comisión en una venta, y en un grupo que hay de compañeros dicen que hablaron con el autor del libro y que era una resta, porque la palabra ahí no era comisión. Entonces esa duda me surgió de cómo era en sí la operación, ¿verdad? Disculpe, licenciada. Permítame. Es el ejercicio 4, me dijo. Lo que sí les digo es que conmigo no ha hablado ninguno. Está bien, licenciado. Conmigo nadie ha platicado, nadie ha preguntado absolutamente nada. Por favor, licenciado. En este caso es suma y multiplicación, la suma de los proyectos y la multiplicación por las ventas. Ok, licenciada, así lo efectué yo, le agradezco, los demás decían que era resta y como le digo con esa observación y gracias licenciado por aclarar, yo hice la suma de ambos proyectos y ya después multipliqué, ¿verdad? Y calculé. Gracias, muy amable. Con gusto. Gracias, licenciada. Bien, estamos ahí, entonces por favor, solo quiero aclarar, a mí nadie me ha preguntado nada, entonces no pude yo haber dicho que era una resta. Bien, vamos entonces con lo que a mí me corresponde. Vamos el día de hoy a iniciar con lo que es la aplicación para la resolución de problemas utilizando sistema de ecuaciones simultáneas, o conocido también como sistemas de ecuaciones lineales y matrices. Para eso vamos a ver unos, ¿qué? 3, 4 ejemplos o 3 ejemplos por ahí para lo que es resolver problemas utilizando ecuaciones simultáneas. Aquí lo que ustedes realmente le deben de poner mucha atención y practicar demasiado son los planteamientos de los problemas. ¿Por qué? Porque el planteamiento de cada problema se hace utilizando sentido común, razonamiento lógico, matemático y algunas veces y lamentablemente ese planteamiento no se puede comprobar si lo hizo adecuadamente o no. Lo único que usted puede comprobar es la solución de su sistema de ecuaciones
simultáneas. Ese sistema que usted construyó con su planteamiento. Al finalizar, usted puede comprobar si se cumple con las ecuaciones, pero la comprobación es únicamente del sistema de simultáneas, más no del planteamiento del problema. Vamos con un primer ejemplo. Dice, la recomendación de siempre, para no salirnos de eso, la recomendación de siempre es que usted tiene que leer varias veces de manera minuciosa el enunciado del problema, del ejercicio, del ejemplo. ¿Por qué leerlo minuciosamente varias veces? Para familiarizarse con el mismo. Luego, subrayar todos aquellos datos, aquella información, aquellas variables que usted considere que le van a ser útil para un buen planteamiento del problema. Porque del planteamiento del problema va a depender todo. Del planteamiento del problema va a depender lo que es la construcción del sistema de ecuaciones simultáneas. Aquí, en el primer ejemplo que vamos a ver en la aplicación, vamos a primero a definir cuántas matrices podemos nosotros construir. Y eso lo podemos hacer si nosotros le damos lectura detenidamente o minuciosamente al enunciado del problema varias veces para poder determinar. Dice ejemplo 1, una empresa de productos alimenticios tiene un stock de 87.75 kilos de chocolate, 62.25 kilos de leche y 12.5 kilos de azúcar, con los que puede elaborar 3 productos distintos, A1, A2 y A3. El producto A1 requiere 40 gramos de chocolate y 10 gramos de leche. Él requiere 25 gramos de chocolate, 25 gramos de leche. Mientras que A3 requiere 20 gramos de chocolate, 30 gramos de leche y 10 gramos de azúcar. Del resto de ingredientes, la empresa dispone de reservas abundantes. Determine las posibilidades que tiene la empresa para consumir su stock con los productos A1, A2 y A3. Si tiene solución y resuelva. Después de leerlo minuciosamente, entonces nosotros ya podemos encontrar una solución. Aquí nosotros podemos determinar, hay 2 cosas. Tenemos un stock de materiales, de chocolate, leche y azúcar. Y por otro lado tenemos productos que requieren esos materiales. Entonces aquí podemos formar 2 matrices. Una matriz con el stock y una matriz con los productos y los requerimientos que tiene cada producto de esos materiales. La primera matriz que vamos nosotros a construir es la matriz del stock. Es decir, tenemos un stock de 3 materiales: chocolate en kilogramos, leche en kilogramos y azúcar en kilogramos. Y las cantidades disponibles es de 83.5 kilos de chocolate, 66.25 kilos de leche y 12.5 kilos de azúcar. Por otro lado, podemos nosotros construir otra matriz. ¿Por qué? Porque con estos materiales nosotros elaboramos 3 productos, A1, A2 y A3. Y cada producto requiere de estos materiales. Entonces tenemos nosotros que con esto, nosotros tenemos productos con estos materiales. Es decir, el producto A1, el producto A2 y el producto A3. ¿Qué requieren estos 3 productos? Estos 3 productos requieren de chocolate, es decir, el A1. El A1 dice que requiere 40 gramos de chocolate.
también requiere 10 gramos de leche. Eso es lo que requiere el producto A1. El producto A2, ¿cuáles son sus requerimientos? El producto A2 requiere 25 gramos de chocolate y 25 gramos de ¿qué? De leche. Luego, el producto A3 requiere 20 gramos de chocolate, 30 gramos de leche y 10 gramos de azúcar. Quiere decir que el único producto que requiere azúcar es el producto A3. Eso quiere decir que en la columna de A1, 0 requerimientos de azúcar. En la columna de A2, 0 requerimiento de azúcar, porque el producto A1 y A2 no lleva azúcar. Ahí ya tenemos entonces dos matrices. Tenemos una matriz con el inventario, si ustedes le quieren llamar ahí, así, con la disponibilidad que tenemos de chocolate, leche y azúcar. Y por otro lado tenemos 3 productos que requieren cierta cantidad de kilogramos. Si aquí tenemos nosotros el inventario y tenemos lo que requiere cada producto de estos materiales, aritméticamente, ¿qué operación tenemos que hacer para poder determinar o para poder llegar a conocer cuántos productos de cada uno de estos tenemos que elaborar para consumir el stock? Entonces, ¿qué operación aritmética tenemos que realizar para poder conocer eso? O sea, por favor, jóvenes, utilicen su razonamiento lógico, matemático. ¿Qué operación tenemos que...? Si aquí de un lado tenemos un inventario o materiales, y esos materiales los vamos a utilizar en elaborar cierta cantidad de producto A1, producto A2 y producto A3. Para conocer entonces cuántos de cada uno de esos productos, qué operación aritmética debemos de hacer. Por favor, cuando levanten la mano no la bajen. Posiblemente yo no les voy a ceder la palabra en ese momentito porque estoy explicando algo, ¿ya? Y si estoy explicando algo, yo no les puedo decir. Efectivamente, jóvenes, por favor, utilicen su razonamiento lógico. Yo no puedo hacer una multiplicación, porque si multiplico, imagínense esto, ¿cómo voy a multiplicar lo que necesita cada uno de estos productos por el stock? Aquí la cámara, active su micrófono y vamos a ver qué usted me tiene ahí. Por favor, Hilary. Dígame, por favor. Sería, pienso que tal vez sería una suma. ¿Mande? ¿Una suma? No le escucho bien. Sí, una suma. No. ¿Cómo voy a sumar? Recuérdense, no podemos multiplicar ahí todas esas sumas porque dice que la multiplicación se requiere que las dos matrices sean del mismo ¿qué? Orden. Entonces no puede ser multiplicación, no puede ser suma tampoco, jóvenes, ni mucho menos multiplicación. Ahí tengo que hacer una división, jóvenes. ¿Por qué división? Porque esto es lo que yo tengo disponible. Estos son los materiales que requiere cada producto. Entonces, para saber cuántos productos A1, cuántos productos A2 y cuántos productos A3 debo de elaborar, tengo que dividir el inventario dentro de los requerimientos que tiene cada producto. Entonces, ahí necesito lo que es, jóvenes, por favor, ¿una qué? División. Como la división no está contemplada en las operaciones con matrices, entonces Gauss y Jordan y Kramer nos dejaron ciertas herramientas. Gauss nos dejó la eliminación gaussiana. Jordan nos dejó el método Gauss-Jordan, porque él tomó como base la eliminación gaussiana y dejó el método Gauss-Jordan. Y Kramer, que nos dejó la regla de Kramer. ¿Para qué? Para encontrar una solución a este tipo de problemas cuando nosotros, nuestra lógica nos dice que lo que tenemos que hacer es una división.
Entonces se hace necesario justifiquen bastante, porque solo imagínense ustedes que si yo voy a sumar esta matriz con esta, no es posible. Solo mi lógica me dice, o sea, mi sentido común, mi intuición dice que no puedo sumar porque no son dos matrices del mismo orden. También mi lógica me dice que no puedo restar porque no son matrices del mismo ¿qué? Orden. También mi lógica matemática me dice que no puedo multiplicar porque voy a multiplicar la cantidad disponible que tengo, la voy a multiplicar por el requerimiento de cada uno. Y bueno, me va a dar unas cantidades catastróficas, pues. En cambio, esto es lo disponible. Estos son los requerimientos. Entonces, si esto es lo disponible y este es el requerimiento, digamos aquí, el producto A1 requiere 40 y 10 de chocolate y leche. Y este es el stock. Conocer cuántos productos puedo elaborar de A1 y A2, tengo que dividir, una división, porque esta es la disponibilidad y eso es el requerimiento. Entonces, esa división la hacemos a través de ¿qué? De un sistema de ecuaciones simultáneas. El planteamiento del problema. Esto de matrices lo hice solo para ver hasta dónde estaba su alcance, en saber determinar si hacemos resta o división. ¿Por qué? Porque el 27 de febrero, día del examen, usted va a decidir multiplicación, suma, resta o división. Si es una división, va a utilizar ecuaciones simultáneas, pero para eso tiene que practicar bastante, porque como que no hacen uso, ustedes con todo el respeto debido del caso, como que no hacen uso de su razonamiento. Y me salen con multiplicaciones, me salen con sumas, me salen con restas. Eso es falta de puro razonamiento. Entonces, en el examen, ustedes son los que tienen que definir, primero pensar de manera aritmética. Ya después pensamos ecuaciones simultáneas. Cuando son divisiones las que necesitamos, el planteamiento de los problemas lo hacemos utilizando un cuadro de doble entrada. En ese cuadro de doble entrada, mucho cuidado cómo lo planteamos. En ese cuadro de doble entrada vamos a colocar las variables de decisión en las columnas. ¿Y cuáles son las variables de decisión? Las variables de decisión es aquello que queremos saber, y en un 99.9% esas variables están en la pregunta. Y aquí dice cuáles son las posibilidades de elaboración del producto A1, A2 y A3 para consumir todo este stock. Yo lo que necesitamos es saber la cantidad de A1, A2 y A3, es decir, cada producto A1, cada producto A2 y cada producto A3. El A1 lo vamos a conocer como X, el A2 lo vamos a conocer como Y y el A3 lo vamos a conocer como Z. Luego tenemos estas dos matrices. Tenemos la matriz del stock, que son las disponibilidades que tenemos para la producción. Porque nosotros aquí requerimos ¿qué? Chocolate, leche y azúcar. Pero de este requerimiento tenemos un stock, tenemos una cantidad de kilogramos. 83.75 de chocolate, 66.25 de leche y 12.5 de azúcar. Ahora bien, el requerimiento de chocolate, leche y azúcar está dado en gramos. Eso nos son a que la cantidad de los ingredientes lo pasemos a kilogramos, es decir, hacer una conversión. O lo trabajan todo en gramos o lo trabajan todo en kilogramos, como a usted se le facilite más. Si usted quiere, lo trabaja todo en gramos. Si usted quiere, lo trabaja todo en kilogramos. Yo lo voy a trabajar todo en kilogramos. Se hace necesario entonces convertir la cantidad que requiere cada producto de los materiales
convertirlo a kilogramos. A1 es el que requiere 40 gramos, que es equivalente a 0.04 de kilogramo. A1 requiere 10 gramos de leche, que es equivalente a 0.01. Y 0, pues es 0. El producto A2 dice que requiere 25 gramos, que es equivalente a 0.025 kilogramos. El producto A2 5 gramos de leche, que es equivalente a 0.025 kilogramos de leche. 0 azúcar. El producto A3 requiere 20 gramos de chocolate, que es equivalente a 0.02 kilogramos de chocolate, 30 gramos de leche, que es equivalente a 0.03 kilogramos de leche, y 10 gramos de azúcar, que es equivalente a 0.01 kilogramos. Es necesario, entonces, jóvenes, que ustedes verifiquen bien su cuadro de doble entrada para no tener problemas. En columnas se tiene que hablar de la unidad de medida. En este caso, la unidad de medida es un producto. Y un producto A1 requiere 0.05 kilogramos de chocolate, 0.02 kilogramos de leche. Un producto 1 a 0.25 kilogramos de chocolate y 0.25 kilogramos de leche. Y un producto A3 requiere 0.02 kilogramos de chocolate, 0.03 kilogramos de leche y 0.01 kilogramos de azúcar. Cada fila tiene que hablar en este caso. O trabajamos kilogramos, como yo estoy trabajando, o lo trabajamos todo en gramos. Estoy trabajando en kilogramos, entonces aquí kilogramo, 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 y estamos hablando de kilogramos. El problema es homogéneo, ya podemos entonces resolverlo a través de cualquier método. El método de Gauss o el método de la regla de Cramer, es decir, Gauss-Jordan o el método de la regla de Cramer. Pero antes de definir nuestro sistema de ecuaciones simultáneas, porque de eso se trata. Si nosotros hacemos un buen planteamiento, vamos a definir adecuadamente nuestro sistema de ecuaciones simultáneas. Este es un sistema de 3 ecuaciones con 3 variables o 3 incógnitas. Tenemos 0.04 de X más 0.025 de Y más 0.02 de Z, que va a ser igual a 83.75. La segunda ecuación, 0.01 de X más 0.025 de Y más 0.03 de Z, que va a ser igual a 66.25. La tercera ecuación, 0 de X, estos que lo ponen, si no, no lo ponen, 0 de Y, o sea, más 0 de Y, más 0.01 de Z, que va a ser igual a 12.50. Ya tenemos entonces definido nuestro sistema de ecuaciones simultáneas. Luego, si nos piden método, utilizamos el método que nos piden para solucionar el sistema de ecuaciones simultáneas. Si nos piden el método de Gauss, pues el método de Gauss, a través del método de Gauss, vamos a solucionar este sistema de ecuaciones simultáneas. Pero antes de Gauss tenemos que verificar si tiene o no tiene solución. Nos lo están pidiendo que lo resolvamos, el sistema de ecuaciones simultáneas por el método de Gauss. Pero antes de utilizar el método de Gauss, tenemos que verificar si tiene o no tiene solución. Y para verificar si tiene o no tiene solución, calculamos el determinante de la matriz de coeficientes. Para calcular el determinante, si usted le piden resolver, le están pidiendo que resuelva el sistema de ecuaciones simultáneas. Para verificar, puede verificar por cualquier método, por la regla de Sarrus o por el método de
Gauss. O sea, aquí vamos a resolver por el método de Gauss-Jordan, por favor. Entonces, el determinante sí lo podemos calcular, ya sea por Sarrus o por Gauss. Este es el sistema de ecuaciones simultáneas. Queremos verificar si este sistema tiene una solución. Para ello necesitamos primero determinar la matriz de coeficientes de este sistema de ecuaciones simultáneas. Y la matriz de coeficientes es la siguiente. Tenemos aquí los coeficientes de X. Vamos a utilizar fraccionarios. 0.04 es equivalente a un 25avos. 0.01 es equivalente a un avos. 0 pues es 0. Los coeficientes de Y. 0.025 es equivalente a un 40avos. 0.025 es equivalente a un 40avos. Y 0 pues es 0. Los coeficientes de Z. 0.02 equivalente a un 50avos. 0.03 equivalente a 3 100avos. 0.1 equivalente a un 100avos. Tenemos ya la matriz de coeficientes. Vamos a utilizar para calcular el determinante la regla de Sarrus. Quiero aclarar. Vamos a usar el método de Gauss para resolver el sistema de ecuaciones simultáneas. El determinante de la matriz lo vamos a hacer por Sarrus, lo vamos a hacer por Gauss. Para calcular el determinante de una matriz por la regla de Sarrus, dice que primero agregamos las dos primeras columnas al lado derecho. Primera columna, un 25avos, un 100avos y 0. Segunda columna, un 40avos, un 40avos y 0. Ya agregamos las dos primeras columnas al lado derecho. Después de agregar las dos primeras columnas, entonces, damos tres diagonales, las que nos van a dar los tres términos positivos y los tres términos negativos. Las tres primeras diagonales, que son las principales, tenemos un 25avos al un 100avos, o signo más. La segunda principal, un 40avos al 0, con signo más. La tercera diagonal del un 50avos al 0, con signo más. Luego ubicamos las tres diagonales secundarias. La primera, de un 50avos al 0 con signo menos, la segunda de un 25avos al 0 con signo menos, y la tercera de un 40avos a un 100avos con signo menos. Como ya tenemos las diagonales principales y las diagonales secundarias, entonces calculemos el determinante de la matriz. Primero, conociendo el término de cada una de las diagonales principales y cada una de las diagonales secundarias. ¿Cómo vas a conocer esos términos? Multiplicando los tres valores de cada diagonal, sumándolos y restándolos. Más un 25avos por un 40avos por un 100avos. Más un 40avos, 3 100avos por 0, más un 50avos por un 100avos por 0. Ahora vamos con las tres diagonales secundarias. Signo menos, menos, un 50avos por un 40avos por 0, menos un 25avos por 3 100avos por 0, menos por un 100avos por un 100avos. Operamos, por favor. Un 25avos por un 40avos por un 100avos. Un 100.000avos. Más un 40avos por 3 100avos por 0, 0. Más
un 50 por un 100 por 0,0, menos un 50 por un 40 por 0,0, menos un 25 por 100 por 0,0, menos un 40 por un 100 por un 100, 1,4 millones. El determinante va a ser igual a un 100,000 más 0, menos 0, menos 0, menos un 4 millones. Es igual a 3,400,000 avos. ¿Qué nos indica ese determinante? Jóvenes, ¿qué nos indica ese determinante? Sí, Ángeles, por favor. ¿Tiene solución? Sí tiene solución, ¿verdad? Que sí tiene solución. Ahora ya sabemos que tiene solución. Ahora sí vamos a utilizar el método de Gauss y Jordan. Para eso planteamos la primera matriz. Este es nuestro sistema de ecuaciones simultáneas para utilizar el método de Gauss y Jordan, o ya sea la regla de Kramer. La primera matriz es una matriz ampliada. Eso quiere decir que es una matriz que está formada por dos matrices. La matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones simultáneas y la matriz de términos independientes. La primera matriz son los coeficientes de X, que lo trasladamos de una vez como fraccionario. 0,04 equivalente a un 25, que eso lo hicimos anteriormente cuando calculamos el determinante. 0,01, un 100 y 0, pues es 0. Para Y, 0,025, un 40, 0,025, un 40 y 0. Para Z, 0,02, un 50, 0,03, 3 100 y 0,1, un 100. Los términos independientes, 83,75 equivalente a 335 cuartos. 66,25 equivalente a 265 cuartos y 12,5 equivalente a 25 cuartos. Tenemos entonces ya la primer matriz para utilizar el método de... ¿Y cómo vamos a utilizar el método de Gauss? Recuerden que eso se los expliqué de manera presencial. Dice, convertir en 1 el elemento de la primera fila y primera columna. Es decir, que en 1 vamos a convertir el 1,25 y convertir el resto de elementos de la columna en ceros. Para convertir en 1 un valor, dice que se logra multiplicando el inverso de ese valor, que es 25, por cada uno de los elementos de la fila correspondiente. Y los resultados parciales los ubicamos en la segunda matriz, en este caso, en la primer fila. 25 por un 25 es igual a 1. 25 por un 40 es igual a 5 octavos. 25 por un 50 medio y 25 por 335 cuartos es igual a 8,375 cuartos. A esta fila que da como resultado el convertir el elemento de la primera fila y primera columna en 1 se le llama fila pivote, que va a ser el eje para convertir en 0 el 1/100 y el 0. Para convertir en cento se logra multiplicando el valor de ese elemento con signo cambiado por cada uno de los elementos de la fila pivote. Como el 1/100 es positivo, pues lo vamos a multiplicar con signo negativo por cada elemento de la fila pivote. Y a esos resultados parciales le vamos a sumar
los elementos correspondientes, en este caso de la segunda fila. ¿Por qué la segunda fila? Donde está el elemento a convertir en 0. Y decimos, menos un 100avos por 1, menos un 100avos, más un 100avos, 0. Menos un 100avos por 5 octavos, más un 40, 360avos. Menos un 100avos por 1/2, más 300avos, un 40avos. Menos un 100avos por 8.375 cuartos, más 265 cuartos, 725 16avos. Ya convertimos el un 100avos en 0. Ahora pongan atención, más que la que están poniendo. Pienso yo que están poniendo atención, pues, pero si están poniendo atención, más atención a lo que les voy a decir. Cuando un valor o un elemento ya no lo podemos convertir en 0, entonces únicamente copiamos los valores de la fila correspondiente. En este caso, 0, 0, un 100avos y 25 medios. Si usted quiere, haga la prueba. El 0 no tiene signo. Entonces el 0 lo tendría que multiplicar usted por cada uno de los elementos de la fila pivote. Y a eso resulta los valores de la tercera fila. Y dice, 0 por 1, 0, más 0 es 0. 0 por 5 octavos, 0, más 0 es 0. 0 por 1/2, 0, más un 100avos, un 100avos. Y 0 por 8.775 cuartos, 0, más 25 medios, 25 medios. Solo para que usted quede convencido de que cuando ya es 0, no lo puede convertir una vez en 0. Es únicamente copia los valores que están en esa fila. ¿Alguna duda hasta ahí, por favor? Si no tienen dudas, entonces vamos a continuar. Si Ángeles ya tiene activada su cámara, solo active su micrófono. Solo un pasito atrás. Si el determinante me saliera negativo, no importa. No, es que por eso dice, el sistema del determinante 0. No le escucho. Solo eso, licenciado, gracias. Vale, bien. Continuamos entonces. Antes de continuar, por favor, Jimmy, active su cámara, active su micrófono. Buenas noches, licenciado. Solo Active con su una cámara, duda. por favor, Jimmy, active su cámara. Quiero saber. Ya la tengo activada. Pues qué raro, porque yo solo miro sentado a usted en un trono ahí, pero... Ahorita sí ya. Ahorita sí ya. Sí, licenciado, tengo una duda. Cuando usted convirtió los valores en fracciones, eso es ¿Sí? de ley. Eso es de ley. Si usted quiere trabajar con decimales, pero trabaje con todos los dígitos decimales. Si no, no se va a acercar a los resultados de nosotros. Estamos hablando de modelos matemáticos. Y un modelo es una simplificación, o sea, de la realidad. Es una imagen simplificada de la realidad. Quiere decir que nosotros no vamos a tener lo real. Si nosotros trabajamos con decimales, si usted trabaja con 2 o 3, va a estar aproximar y se va a estar alejando de los resultados reales. Entonces se aconseja que usted trabaje con fraccionarios. De lo contrario, si usted trabaja con decimales, tiene que hacer uso de todos los dígitos decimales. Está bien, gracias, licenciado. Vale. Esta es la segunda matriz que obtuvimos, ¿ya? Ahora, con esta segunda matriz vamos a trabajar la segunda columna, para que esta columna sea una columna de una matriz de identidad. Eso quiere decir que el elemento o valor de la segunda fila y segunda columna lo vamos a convertir ¿en qué? En 1. Y los restantes elementos de esa columna los vamos a convertir en 0.
para convertir en 1 un valor o ese valor, mejor dicho, el inverso de ese valor, que en este caso es 160 tercios, lo vamos a multiplicar por cada uno de los valores de la fila. Y los resultados los vamos a ubicar en la tercera matriz, en este caso en la segunda fila. Un 60 tercios por 0 es 0. Un 60 tercios por 360 es 1. Y un 60 tercios por un 40avos es igual a 4 tercios. Un 60 tercios por 725 16avos, 7.250 tercios. Hemos convertido el elemento o valor de la segunda fila y segunda columna en 1. Y a esta fila le vamos a llamar fila pivote. Y es la fila que vamos a utilizar como eje para convertir 5 octavos y el 0. Para convertir el 5 octavos en 0, ese valor con signo cambiado, es decir, menos 5 octavos, lo vamos a multiplicar por cada uno de los valores de la fila pivote. Y a los resultados parciales le vamos a sumar los valores que están en la primera fila. ¿Por qué primera fila? Porque es la fila que le corresponde al valor a convertir en 0. Menos 5 octavos 0, más 1 es 1. Menos 5 octavos por 1, menos 5 octavos, más 5 octavos, 0. Menos 5 octavos por 4 tercios, más 1 medio, menos 1 tercio. Menos 5 octavos por 7.250 tercios, más 8.375 cuartos, 1.750. Luego vamos a convertir el 0 en 0. Como ese valor ya es 0, únicamente copiamos los valores de esa fila, que es la fila 3, en la fila 3 de la tercera matriz. 0, 0, un cienavos, 25 medios. Ya tenemos una tercera matriz en la cual las dos primeras columnas ya son columnas de una matriz de entidad. Esa tercera matriz la vamos a tomar como base para trabajar la tercera columna. Para que esa tercera columna sea una columna de una matriz identidad. Ahora, el elemento de la primera, nombre de la tercera fila y tercera columna, ese es el elemento A33, es el que vamos a convertir en 1. Y en 0 los restantes elementos de la columna. En 0 el menos 1 tercio y el 4 tercios. Para convertir un valor en 1, el inverso de ese valor, que en este caso es 100, lo vamos a multiplicar por cada uno de los valores de la fila. Y necesitamos un cuarto tablero. Y los resultados los ubicamos en la tercera fila. 0, 0, 100 por 0, 0, 100 por un cienavos 1 y 100 por 25 medios es igual a 1.250. Hemos convertido en 1 el elemento de la tercera fila y tercera columna. Y a esa fila le vamos a llamar fila pivote. Luego, esa fila pivote va a ser el eje para convertir en 0 el menos 1 tercio y 4 tercios. Para convertir el menos 1 tercio en 0, ese menos 1 tercio, solo que con signo cambiado, es decir, 1 tercio positivo, lo vamos a multiplicar por cada uno de los valores de la fila pivote. Y a los resultados parciales le vamos a sumar los valores que están en la primera fila. ¿Por qué primera fila?
ahí está ubicado el elemento a convertir en 0. 1/3 por 0, 0, más 1 es 1. 1/3 por 0, 0, más 0 es 0. 1/3 por 1, 1/3, menos 1/3, 0. 1/3 por 1250, más 1750 tercios, 1000. Ya convertimos entonces el menos 1/3 entero. Ahora vamos 4/3 en 0. El 4/3 consigo cambiado, es decir, menos 4/3, y lo vamos a multiplicar por cada uno de los valores de la fila pivote. Y a los resultados parciales le vamos a sumar los valores de la segunda fila. ¿Por qué segunda fila? Porque en esa fila está el 4/3 que vamos a convertir en 0. Menos 4/3 por 0, 0, más 0 es 0. Menos 4/3 por 0 es 0, más 1, 1. Menos 4/3 por 1, menos 4/3, más 4/3, 0. Menos 4/3 por 1250, más 7250 tercios es igual a 750. Hemos convertido la matriz de coeficientes en una matriz identidad. Ahora ya no vamos a convertir en unos, ya no vamos a convertir en 0. ¿Por qué? Porque ya logramos tener aquí la matriz identidad. Con esta cuarta matriz, entonces ya podemos nosotros darle valores a las variables X, Y y Z. Lo que sí tenemos que tener en mente es que dejamos de trabajar cuando logremos que los valores de la variable sean que unos y los restantes valores sobre y bajo de esa diagonal todos sean que ceros. Cuando hemos logrado esta matriz de identidad, entonces ya podemos darle valores a las variables. Para darle valores a las variables, dice, nos ubicamos en la variable, en este caso en la X. Recorremos de arriba hacia abajo a la posición del 1. Recorremos de izquierda a derecha hasta la columna de términos independientes o valores constantes, como ustedes lo conocen, y dice que X vale 1000. Nos ubicamos en la variable Y. Ya tiene sueño, Ángeles. Ya tiene sueñito. ¿Sabe por qué? Es que usted está en un sillonote de aquellos de ejecutivo. Entonces ahí está uno bien cómodo. O sea, ahí no se cansa, ¿no? Una sucita toda. No, mentira. Tome un poquito de café para que se le vaya el sueño. Sí, se le va el sueño. Vamos a ver. Nos ubicamos en la variable Y, recorremos de arriba hacia abajo a la posición del 1. Recorremos de izquierda a derecha hasta la columna de términos independientes y dice que Y tiene un valor de 750. Nos ubicamos en la variable Z, recorremos de arriba hacia abajo a la posición del 1. Recorremos de izquierda a derecha y dice que Z tiene un valor de 1250. Le hemos dado valores a las variables X, Y y Z utilizando el método de Gauss-Jordan. Siguiente paso. Comprobar los resultados. ¿Sustituyendo dónde? Sustituyendo los valores de las incógnitas en las ecuaciones. X nos dio 1000, Y 750 y Z tiene un valor de 1250. Verifiquemos entonces si se comprueban los resultados. La primera ecuación, 0.04 dice por 1000 más 0.025 por 750 más 0.02 por 1250, que tiene que ser igual a 83.75.
0.04 por 1000 es igual a 40, más 0.025 por 70, 18.75, más 0.02 por 1250, 25, que va a ser igual a 83.75. 40 más 18.75 más 25, 83.75, que es igual a 83.75. Se cumple con la primera ecuación. La segunda ecuación, 0.01 de X más 0.025 de Y más 0.03 de Z, que es igual a 63.25. 0.01 por 1000 más 0.025 por 750 más 0.03 por 1250 igual a 66.25. 0.01 por 1000, 10 más 0.025 por 750, 18.75 más 0.03 por 1250, 37.5, es igual a 66.25. 10 más 18.75 más 37.56.25, que es igual a 66.25. Se comprueba la segunda ecuación. O sea, se comprobó que se consume todo el stock de chocolate, se consume todo el stock de leche. Ahora comprobemos la de azúcar. 0. de X más 0.0 de Y más 0.01 de Z, que es igual a 12.5. 0 por 1000 más 0 por 750 más 0.01 por 1250, que va a ser igual a 12.5. 0 por 1000 es igual a 0 más 0 por 750, 0 más 0.01 por 1250, 12.5, que va a ser igual a 12.5. 0 más 5, 12.5, que es igual a 12.5. Se cumple o se comprueba la tercera ecuación, que es el stock de azúcar, es decir, también se consume toda el azúcar. Ya hemos comprobado, entonces ya podemos nosotros llegar a una conclusión, sabiendo que el valor de X1 de 1000, Y2 de 750 y Z de 1250. La pregunta dice, determine las posibilidades que tiene la empresa para consumir su stock con los productos A1, A2 y A3. Respuesta, para que la empresa consuma su stock de chocolate, leche y azúcar, se le recomienda elaborar 1000 productos A1, 750 productos A2 y 1250 productos A3. Ese es el método Gauss-Jordan para resolver un sistema de ecuaciones simultáneas y por lo consiguiente para resolver un problema de esta naturaleza. ¿Alguna pregunta, alguna duda, por favor? Por el momento ninguno, gracias. Manuel, estamos ahí entonces. Vamos con ejemplo 2. La recomendación de siempre, jóvenes, el enunciado del problema hay que leerlo minuciosamente varias veces. Y dentro de esa lectura que ustedes tengan, van a ir subrayando todos aquellos datos, aquella información, aquellos valores, aquellas variables que ustedes consideren que les va a ser útil para darle una solución al problema. Ahora ya no vamos a construir matrices,
Ahora de una vez nos vamos a ir al planteamiento del problema, cuadro de doble entrada. Dice, una residencia de estudiantes, en una residencia de estudiantes se compran semanalmente 110 helados de distintos sabores. Es decir, esos 110 helados están entre vainilla, chocolate y fresa. El presupuesto destinado para esta compra es de 540 quetzales y el precio de cada helado es de 4 quetzales el de vainilla, 5 quetzales el de chocolate y 6 quetzales el de fresa. Conocidos los gustos de los estudiantes, se sabe que entre helados de chocolate y de fresa se han de comprar 70 helados. Es decir, que de estos 110 helados, 70 tienen que ser entre chocolate y fresa. Bueno, calcular cuántos helados de cada sabor se compran a la semana. Verifique si tiene solución y resuelva. Ahora nos vamos a ir de una vez al planteamiento utilizando ese cuadro de doble entrada. Recuérdense que en las columnas colocamos lo que son las variables, es decir, aquellos valores que tenemos que calcular. Y eso, por lo regular, las variables las encontramos en la pregunta, de un 99.9%. Y la pregunta dice, calcular cuántos helados de cada sabor se compran a la semana. Eso quiere decir que las variables van a ser los helados. El helado de vainilla, que lo vamos a conocer como X. El helado de chocolate, que lo vamos a conocer como Y. Y el helado de fresa, que lo vamos a conocer como Z. Eso vamos a tener nosotros veces en las columnas, lo que son las variables, para poder construir nuestro sistema de ecuaciones simultáneas. Entonces, aquí, que tenemos la descripción, en este caso una descripción porque tenemos una compra total, tenemos un presupuesto y tenemos una condición que debemos de cumplir entre los helados de chocolate y de fresa. Primero dice, se compran semanalmente 100 helados de distintos sabores. Dice que la compra será de una cantidad de 110 helados. De estos 110 helados deben haber helados de vainilla, helados de chocolate y helados de fresa. Entonces, a través de ecuaciones simultáneas tenemos que determinar cuántos helados de vainilla, cuántos helados de chocolate y cuántos helados de fresa. Pero como nosotros tenemos que construir primero un sistema de ecuaciones simultáneas. Desde aquí vamos a tener para X, para Y, para Z un coeficiente. Y el coeficiente va a ser la unidad de medida. Y la unidad de medida aquí, si tenemos como coeficiente aquí un helado, ¿ah? La unidad de medida que es 1, y lo multiplicamos por X, que va a ser la cantidad de helado sabor a vainilla, vamos a conocer cuántos helados sabor a vainilla. La unidad de medida que es 1, al multiplicarlo por la cantidad, ¿ah? De helados fresa, entonces vamos a ver la cantidad de helados fresa, igual la unidad de medida. Al sumar la cantidad de fresa, tiene que ser en total 110 helados. Luego dice que para adquirir estos 100 helados, tenemos un presupuesto. Tenemos un presupuesto de 540 quetzales para adquirir estos 110 helados, sabiendo que cada helado sabor a vainilla tiene un precio de 4 quetzales. Cada helado sabor a chocolate, 5 quetzales. Y cada helado sabor a fresa tiene un precio de 6 quetzales. Luego hablamos ahí de una condición que es entre la sumatoria del helado de chocolate más de fresa. Dice que la cantidad que compramos de helado de chocolate más fresa tiene que ser 70 de estos 110. De estos 110 helados, 70 tienen que ver entre chocolate y
fresa. Entonces diríamos, bueno, como ya son 110 helados entre chocolate y fresa, entonces así por nuestra lógica, de vainilla serían 40 helados. La cuestión es que tenemos que determinar cuántos de chocolate y cuántos de fresa. Para ello, entonces, la unidad de medida es un helado para poder determinar cuántos de chocolate y cuántos de fresa la unidad de medida. Aquí, vainilla, porque únicamente la sumatoria de chocolate más fresa. Esto es no que sea lo importante, pero es lo básico, es lo fundamental para poder solucionar ese problema. Si usted hace un mal planteamiento del problema, claro, va a construir un sistema de ecuaciones simultáneas y va a obtener una solución y va a comprobar y posiblemente le cumple con las ecuaciones. Pero esa comprobación es única matemática. Esto no se puede comprobar si usted lo trabajó adecuadamente, porque ese es puro razonamiento lógico matemático y sentido común, y hasta ahí no podemos comprobarlo. Eso viene de aquí adentro. Nuestro sentido común que lo empezamos a construir desde que tenemos uso de razón, en mi manera de entender, pues. El razonamiento lógico matemático lo empezamos a construir desde que empezamos a ir a la escuela. Desde ahí ya viene a empezar nuestro razonamiento lógico matemático. Y en eso yo no puedo influir. Ya teniendo ese planteamiento adecuadamente, ahora sí, podemos definir nuestro sistema de ecuaciones simultáneas. ¿Por qué? Porque tenemos un buen planteamiento. Este planteamiento nos ayuda a poder definir adecuadamente nuestro sistema de ecuaciones simultáneas. Primera ecuación dice 1 de X más 1 de Y más 1 de Z, que va a ser igual a 110. La segunda ecuación, 4 de X más 5 de Y más 6 de Z, que va a ser igual a 540. Y la ecuación, si usted gusta, pone 0 de X, y no, tenemos 0 de X más 1 de Y más 1 de Z, que va a ser igual a 70. Ahí ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones simultáneas y dice resolver por medio de la regla de Kramer. Es decir, que este sistema de ecuaciones simultáneas lo tenemos que resolver utilizando la regla de Kramer. Pero antes de utilizar la regla de Kramer, tenemos que verificar si el sistema de ecuaciones simultáneas tiene una solución. Pero ¿qué dice la regla de Kramer? Que para darle valor a X, tenemos que dividir el determinante sub 1 dentro del determinante de la matriz de coeficientes. Para calcular el determinante sub 1 en la matriz ampliada, sustituimos los coeficientes de X por los valores independientes. Y va a ser igual a D sub 2 dividido el determinante de coeficientes. Para calcular el determinante sub 2 en la matriz, sustituimos los coeficientes de Y por los valores independientes y calculamos el determinante. Para Z dice determinante sub 3 dividido entre D. Para calcular el determinante sub 3, sustituimos los coeficientes de Z por los valores independientes. Y utilizamos ya sea para todos estos determinantes la regla de Sarrus o el método de Gauss. Únicamente nos dice que tenemos que resolver por la regla de Kramer, y si no les dicen por qué método, los determinantes, ustedes deciden regla de Sarrus o método de Gauss. Yo, como por fines de enseñanza o fines de aprendizaje, parte de ustedes, puede hacer que utilice los dos métodos. Unos determinantes los voy a calcular con la regla de Sarrus y otros determinantes posiblemente los voy a calcular ¿con qué? Con el método de Gauss. En el examen, si no les piden, ustedes deciden todo por Sarrus o todo por Gauss. Pero tienen que utilizar la regla de Kramer, o sea, tienen que
calcular X a través de esta división, calcular Y a través de esta división y calcular Z a través de esta división. Si en el problema que ustedes tienen en su examen dice regla de Kramer, ustedes no estudiaron la regla de Kramer, solo estudiaron método de Gauss. El método de Gauss es como 0, aunque sea el mismo resultado. ¿Por qué? Porque la finalidad, en este caso del profesor, es llegar a conocer lo que usted aprendió de la regla de Kramer, no lo que aprendió del método de Gauss. Por eso se les pide el método, porque la intención es evaluar la regla de Kramer, no el método de Gauss. Es por eso usted tiene que estudiar todos los métodos de solución, porque si en el examen le piden un método, usted tiene que solucionarlo por ese método. Y lo más seguro es que le pidan el método. ¿Saben por qué? Porque si se deja libre, cada estudiante va a utilizar su método. Entonces, a la hora de hacer la clave, uno tiene que resolver el problema por todos los métodos. Imagínense eso. Estar un profesor resolviendo el problema por todos los métodos. Complicadísimo. Entonces, en un 99.99% se le va a pedir el método. Si usted estudió solo Kramer y le piden Gauss y lo hace por Kramer, ya tiene la respuesta. Este es nuestro sistema de ecuaciones simultáneas. Antes de usar la regla de Kramer, vamos a verificar si ese sistema tiene o no ¿qué? Solución. Y para poder determinar si tiene o no tiene solución, primero elaboremos la matriz ampliada. ¿Y en qué corriente? La matriz agregada que utilizamos en Sarros es diferente. Porque la matriz agregada dice que se le agregan 2 columnas, es para calcular el determinante. Aquí vamos a elaborar la matriz ampliada que consiste en 2 matrices. La matriz, aquí está, la matriz de coeficientes y la matriz de términos independientes o matriz de constantes, como ustedes le llaman. Entonces, tenemos aquí matriz de coeficientes, los coeficientes de X, 1, 4 y 0. Y los coeficientes de Y, 1, 5 y 1. Y los coeficientes de Z, 1, 6 y 1. Luego los términos independientes, 110, 540 y 70. Esta es la matriz ampliada. Ya tenemos la matriz ampliada y utilizando esta matriz nosotros podemos decidir, bueno, yo voy a verificar si tiene solución utilizando cualquier método. Pero para resolver este sistema de ecuaciones simultáneas me están pidiendo ¿qué método? La regla de Kramer. Primero voy a verificar y para verificar si tiene o no solución voy a calcular el determinante de la matriz A. Aquí hay 2 matrices, la matriz A y la matriz de constantes o términos independientes. Para calcular el determinante voy a utilizar la matriz A, o sea, la matriz de coeficientes. Para X1, 4, 0. Para Y, 1, 5, 1. Y para Z, 1, 6 y 1. Con esta matriz voy a calcular el determinante y lo voy a hacer utilizando la... Para resolver el sistema de ecuaciones simultáneas, sí tengo que usar ¿qué? La regla de Kramer. Para calcular el determinante puedo hacerlo a través de Sarros o puedo hacerlo a través del método de Gauss. Como estamos hablando de Sarros, necesitamos una matriz agregada. Eso quiere decir que al lado derecho le vamos a agregar las 2 primeras columnas. 1, 4 y 0. 1, 5 y 1. Este método también, si usted lo desea, en vez de agregar las 2 primeras columnas, puede agregar aquí abajo las 2 primeras filas. Y el resultado va a ser el mismo. No es necesario agregar las 2 primeras columnas, sino que usted va a agregar las 2
primeras filas y busca las diagonales principales, las diagonales secundarias y el resultado va a ser el mismo. Yo siempre utilizo ya por costumbre las dos primeras columnas. Primero ubico lo que son las diagonales principales y les anoto el signo más. Primer diagonal principal, segunda diagonal principal con signo más y tercer diagonal principal con signo más. Luego ubico las tres diagonales secundarias, primer diagonal secundaria con signo menos, segunda diagonal secundaria con signo menos y tercer diagonal secundaria con signo menos. Después de ubicar, entonces ya opero para obtener los términos positivos y los tres términos negativos. Más 1 por 5 por 1. Más 1 por 6 por 0. Más 1 por 4 por 1. Luego vamos con los términos negativos. 1, aquí 1 por 5 por 0, menos 1 por 6 por 1, menos 1 por 4 por 1. 1 por 5 por 1 es igual a 5. Más 1 por 6, 6 por 0, 0. Más 1 por 4, 4 por 1, 4. Menos 1 por 5, 5 por 0 es 0. Menos 1 por 6, 6 por 1 es 6. Menos 1 por 4, 4 por 1, 4. El determinante dice que es igual a 5 más 0 más 4 menos 0 menos 6 menos 4 es igual a menos 1. ¿Qué nos dice entonces ese determinante? ¿Qué dice ese? Tiene solución. Que el sistema de ecuaciones simultáneas que nosotros hemos construido sí tiene solución. Y nos están pidiendo que lo resolvamos utilizando la regla de ¿qué? De Kramer. Como ya calculamos el determinante de la matriz de coeficientes, entonces vamos a calcular el determinante sub 1, el determinante sub 2 y el determinante sub 3. Eso lo vamos a hacer el miércoles de la próxima. Hombre, el miércoles de esta misma semana en este mismo canal. Ustedes en su casita y yo aquí en el cubículo 217 del S6. O sea, ustedes rayados están en su casita, en cambio yo estoy aquí en el 217 del edificio S6. Si Dios nos presta la vida, unos días más de vida, nos vemos el miércoles por el mismo canal, jóvenes. Bendecida noche para ustedes. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Buenas noches. licenciado. Feliz noche. Feliz Buenas noches.